Invasor Paranormal. La muerte en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. El Panteón Civil de Dolores es el más grande de Latinoamérica. 627 hectáreas, 700,000 cuerpos y 1.2 millones de restos en osarios. Fue inaugurado en 1875 y según los veladores, no todos duermen. Don Ramiro entró a trabajar en 1978, 20 años como velador del turno nocturno. Su zona era la rotonda de las personas ilustres, donde ya descansan Diego Rivera, Dolores del Río y Agustín Lara. Los veladores tienen prohibido rotundamente silbar por las noches. Dicen que si silban, los despiertan. Y en 1998, don Ramiro rompió esa regla. Fue el martes 3 de noviembre de 1998, justamente a las 12 de la medianoche o de la madrugada, con 3 minutos. Día de Muertos recién pasado. El panteón estaba saturado de energías. Los perros del panteón, 6 pastor alemán que usaban para seguridad, no salieron de la caseta esa noche. Estaban con la cola entre las patas, como si temieran a algo. Sentían mucho miedo. La niebla esa noche bajó del cerro de Chapultepec, espesa, azul, por las lámparas de vapor de mercurio que usaban desde los 90s, y olía a todo el panteón a flores de muerto, cempasúchil podrido y a formol. A las 12 de la madrugada con 7 minutos, su medio de comunicación sonó muy duro, y después se sintió un silencio total, y entonces la vio caminando sobre el paseo de los compositores, entre las tumbas de José Alfredo Jiménez y Guti Cárdenas, con un vestido negro de encaje, victoriano de 1900. Eso era un dato real. En el Panteón de Dolores hay una sección de tumbas del siglo XIV, en donde enterraban a la gente con sus ajuares completos. Saqueadores han reportado ver damas de negro cuidando esas criptas, esas tumbas. La figura que don Ramiro había visto se deslizaba a 15 centímetros del suelo, dejando las hojas secas, intactas. Se detuvo en el lote 1 de la fila 14, en la fosa 3. Allí estaba la tumba de un niño, Carlos Mendoza, 1918-1921. Causa de su deceso, fiebre española. Una de las miles de víctimas de la pandemia que llenó el panteón en ese entonces. La Catrina se inclinó. Don Ramiro jura que se escuchó que inhalaba sobre la lápida, como si estuviera respirando algo. Si recordara el olor. Cuando don Ramiro gritó, la Catrina giró la cabeza 180 grados. O en realidad no sabía bien, a ciencia cierta, si en realidad se trataba de la Catrina o qué otra entidad podía ser, ya que esa cosa giró la cabeza 180 grados. Un trono de cervicales, como si fuera madera podrida. Los médicos forenses del CEMEFO, que está a 2 kilómetros del panteón, dicen que el sonido de un cuello roto en frío suena exactamente así. No tenía ojos, solo cuencas negras y vacías, del tamaño de un puño, y de ella escurría algo como agua negra, lágrimas de tumba. El susurro no fue en español. Don Ramiro, que era de Oaxaca, dijo que sonó como un dialecto estilo zapoteco antiguo. Solo entendió 3 palabras dentro de su cabeza: Wendaviani, Nayá, me lo llevo. Don Ramiro corrió aproximadamente unos 800 metros hasta la puerta de Constituyentes.
Llegó en 2 minutos. Al día siguiente renunció. Don Ramiro murió 6 meses después de un infarto. Tenía 62 años de edad en ese entonces, sin antecedentes cardíacos ni nada por el estilo. No tenía enfermedad alguna. Solamente se dice y cuentan que su muerte fue repentina, de un infarto, que nadie se puede explicar realmente qué fue lo que le provocó. Un dato real y verificable es que desde 1999 los veladores del Panteón de Dolores reportan cada mes de noviembre un listón negro de seda apareciendo en las tumbas de los niños, siempre de niños menores de 5 años, desvividos entre 1918 y 1922, años de la fiebre española. El personal lo quita y al otro día aparece nuevamente ahí, en otra tumba. En el año del 2015, el periódico La Prensa publicó una nota muy importante. Veladores del Panteón de Dolores aseguran ver a una mujer de negro en la rotonda. La administración lo negó, pero cambiaron las rondas, los rondines de seguridad. Ahora van de 2 personas después de las 11 p.m. La tumba de Carlos Mendoza hoy tiene una cámara de seguridad. Los guardias dicen que a las 3:33 de la madrugada la cámara siempre falla. 8 segundos solamente, pero eso es siempre. El Panteón de Dolores cierra las puertas a las 5 p.m., pero la muerte, ella entra cuando todos salen. Siempre está presente entre las tumbas, cuando todo queda en silencio. Después de que toda la gente sale del panteón, solamente ella se queda ahí. Hasta la fecha, varios veladores y guardias de seguridad aseguran que la ven, que la han visto entre las tumbas. Realmente no sé si en realidad esto sea cierto o no, pero si tú fueras velador, ¿te atreverías a entrar a la rotonda por todo el dinero del mundo que te ofrecieran? Al menos yo no me atrevería. Eso es algo bastante fuerte, bastante duro. Yo siento que en mi persona yo no aguantaría ni un minuto haciendo una ronda de seguridad en el Panteón de Dolores. Yo no sé cómo las personas que aún trabajan ahí pueden aguantar y soportar esos terribles sucesos que acontecen. Muchos dicen y aseguran que las veces que han visto a la muerte rondar por las tumbas del Panteón de Dolores, enseguida y en automático, al otro día llega un difunto, llega una carroza en donde previamente ya habían preparado el lugar donde por fin va a descansar en paz. Esas personas que cuidan y que vigilan el Panteón de Dolores callan por temor, porque no quieren que la gente o sus jefes los tiren de a locos, o que por hablar cosas de más puedan terminar en hospitales psiquiátricos, que vayan a imaginar que ellos están perdiendo la cordura, la razón, y que por ello hablan cosas de más, o cosas que no tienen que decir, tales como este suceso. Don Ramiro no corrió con esa suerte, y aunque él cayó por varios años y por mucho tiempo, don Ramiro finalmente perdió la batalla, perdió la vida. Y don Ramiro pasa a ser una historia más de miedo, de terror, de pánico y de suspenso, de todos los acontecimientos paranormales que suelen suceder en el Panteón de Dolores. Yo, el de la voz, me atreví a platicar con los veladores, con los guardias de seguridad de ahí del Panteón de Dolores, mismos quienes omitieron sus nombres por cuestiones de seguridad y respeto y para no perder su empleo. Pero si en algo coincidieron todos, fue en que de día el Panteón de Dolores puede ser un lugar de paz, de tranquilidad, armonioso para los difuntos, para la gente que visita las tumbas olvidadas o las tumbas que son recordadas. El clima
Puede ser caluroso, templado o frío, pero clima normal. Nunca de miedo ni de terror. Pero por las noches, en cuanto empieza a bajar la neblina, esa neblina densa que viene del cerro de Chapultepec, todo cambia. Comienzan los ruidos, las manifestaciones, las sombras, los murmullos, los susurros. Sin duda alguna, muy buena historia, ¿verdad? Pues si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Ahora es el momento. Suscríbete, comparte, activa las notificaciones, comenta con todo respeto. Y si en verdad te gusta el contenido, de favor, regálame un like. Recuerda que todo eso nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas terroríficas historias que amablemente ustedes nos hacen llegar. Pero sin más preámbulo, vamos a continuar con la historia y te invito a que te quedes hasta el final, ya que promete estar muy terrorífico y el final te impactará demasiado. Continuamos con la historia. Muchos de ellos ya se acostumbraron a lo que viven en el Panteón de Dolores y juran que no tienen miedo. Otros de ellos aseguran que en cuanto empiezan ese tipo de actividades paranormales, se llenan de miedo, de terror, de pánico. Pero ¿qué más pueden hacer? Ese es su trabajo y de ahí depende la manutención de su familia. Y tienen que seguir trabajando, aguantar todo lo que miran y escuchan por las noches dentro del Panteón de Dolores de la Ciudad de México. En lo que todos igual coincidieron y que nadie ocultó fue en decir que ciertamente esa historia que dejó marcado el Panteón de Dolores de Don Ramiro es cierta y verídica y la pueden comprobar. Y peor aún, que todas las noches, absolutamente todas las noches, se llega a mirar a la muerte rondando por los pasillos, por cada uno de los pasillos estrechos, vacíos, desolados. ¿Qué buscará? No lo sé, pero ese es su lugar favorito. No sé si sea por el hecho de que ese panteón es muy llamativo, muy controversial, por los restos de las personas famosas que yacen en ese lugar, que ya descansan en paz. Lo que sí es muy cierto es que cuando entras al Panteón de Dolores, especialmente por la tarde, antes de que cierren, se siente un miedo tétrico, frío, porque en realidad no sabes qué pasará o qué es lo que vas a mirar. Hay muchas tumbas ilustres, muy bien arregladas, rústicas, muchas capillas bonitas, pero frías por dentro. De esas capillas que cuando pasas frente a ellas se te eriza la piel y sientes unas ganas intensas de salir corriendo de ese lugar. Y cuando te adentras más al fondo del Panteón de Dolores, un escalofrío empieza a recorrer tu cuerpo. Empiezas a sentir como si alguien te fuera siguiendo. El momento de que volteas a ver quién te sigue o quién está cerca de ti, simplemente no es nadie, ni nada, pero sientes la presencia. ¿De qué? No lo sé, pero sí sientes la presencia de algo o alguien que te acecha o te está mirando. Pese a que los vigilantes no se mueven de su lugar y no andan hurgando entre las tumbas, no andan haciendo nada más que en sus horas respectivas de hacer su rondín de seguridad. Pero si estás solo en el Panteón de Dolores, de verdad que vas a sentir el miedo cuando camines por los pasillos. Y lo que sí es muy seguro que los vigilantes cuentan que muchas personas que se han aventurado a entrar al Panteón de Dolores en la tarde-noche o ya en la noche, muchas personas ya no han salido. Y al amanecer, al día siguiente, son hallados con unas caras de miedo, de terror, de impacto. Las cámaras de seguridad no reportan nada más que sus impresiones de sus rostros.
como si hubiesen visto algo, a alguien sumamente terrible. Y eso es lo que les provoca los infartos. Pero los vigilantes aseguran que lo que esas personas que han perdido la vida en esas situaciones logran ver a la muerte, que ya se halla caminando, divagando entre los pasillos de las tumbas, entre esos caminos, buscando a algo o a alguien que inexplicablemente hasta la fecha no sabemos qué cosa puede ser. En verdad, yo los invito a que visiten el Panteón de Dolores y confirmen lo que yo estoy narrando. Pero si eres de mente débil, si eres una persona sumamente vulnerable, no te recomiendo que vayas. Pero para ti, que si eres incrédulo, escéptico, yo te invito a que vayas en la tarde-noche o en la madrugada, para que sientas el miedo y veas lo que esas personas han visto cuando caminan por esos pasillos. Y todo lo que acabo de narrar en este relato es real, porque no sabes aún con quién o con qué te vas a encontrar. Lo que sí es seguro es de que debes de tener mucho cuidado, porque si llegas a ver a la muerte rondando en los pasillos y caminos del Panteón de Dolores, puede ser lo último que vas a hacer. Pero eso realmente es algo impactante y nada recomendable para la gente vulnerable. Honestamente, esto es algo real que se vive día con día en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Y es algo que yo personalmente me atreví a aventurarme a investigar y a comprobar personalmente. Y créanme que me costó mucho trabajo para poder escribir esta historia que les estoy enviando. Tan solo de relatarlo me lleno de miedo, de recordar todo lo que vi, de lo que me enteré y lo que sentí. Honestamente, el Panteón de Dolores está lleno de actividades místicas, de tumbas y capillas bonitas, hermosas, pero también está llena de misterio, de un miedo que te recorre el cuerpo y que no te dejará en paz. Créanme o no, esta fue mi historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.